¿Qué tal? Qué gusto poder estar con todos ustedes este día. Les doy un saludo con mucho cariño. Soy Aarón Dávila, servidor, presidente del Instituto de Valores y Cultura y Main Circle Consultores. Les saludo en este día desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Ensenada, Baja California. Esta tarde voy a compartirles un tema que seguramente conocido por muchos de ustedes ya, probablemente no a profundidad, pero antes quiero enviar un saludo muy cordial a todo el equipo de la Dirección de Extensión Universitaria, quienes hicieron posible por su preocupación de compartir temas de interés y además temas de cultura y temas que aporten valores a la vida de cada uno de ustedes. Este día estamos aquí precisamente por ese esfuerzo y por ese interés, y el tema que vamos a tratar este día es un tema muy interesante que probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, ya lo hayan escuchado, tal vez no a profundidad, pero sí es un tema actual, es un tema muy importante por lo que aporta, por todos los aciertos que nos deja y por el tema que edifica y que instruye nuestra vida en lo particular. De manera que este día vamos a hablar acerca del empoderamiento. Empoderamiento. Y bueno, el empoderamiento en su forma más simple o buscando la definición más sencilla, más accesible para no utilizar temas rebuscados, difíciles de digerir. En su forma más simple puede definirse o entenderse como un proceso de reducción. Un proceso de reducción, por favor, subrayen proceso, y voy a procurar no ir tan rápido para que quien así lo desee pueda hacer anotaciones y puede ir llevando bitácora de todo lo que vamos haciendo. Entonces, empoderamiento es un proceso, subraye proceso, de reducción de la fragilidad, inseguridad o vulnerabilidad, que prácticamente son sinónimos uno del otro, y de incremento, subraye nuevamente por favor, incremento, subráyelo, de incremento o mejora de las propias capacidades del individuo. Entonces, una vez más lo digo ya de corrido, un proceso, empoderamiento es un proceso de reducción de la fragilidad o la inseguridad o la perdón, se me trabó ya, y del incremento o mejora de las propias capacidades del individuo. Es decir, les pedí que subrayaran la palabra proceso, ya que este por sí solo aporta el mayor porcentaje del significado de nuestro asunto. Un sinónimo de proceso es desarrollo, en este caso, de las fortalezas del individuo y disminución de sus flaquezas o debilidades. Y casualmente, mire usted, un sinónimo de incremento, que es la otra palabra que subrayamos, es aumento o desarrollo. Qué interesante, ¿no? Se cumple una doble función en la misma definición de empoderamiento del tema que nos atañe este día, y son dos vertientes que nos llevan hacia un camino de fortaleza, hacia un camino, por un lado, de reducción de debilidades y por otro lado, de incremento de fortalezas. Ahora, en este proceso suceden muchas cosas interesantes, porque evidentemente descubrimos, o nos lleva a descubrir, o nos lleva a estar delante o de frente a nuestra misma esencia, a nuestra misma personalidad, a quienes verdaderamente somos nosotros. Quiero subrayar a quienes verdaderamente somos, porque en una forma intrínseca posiblemente somos más de lo que dejamos ver, o somos más internamente de lo que realmente permitimos ver a los demás, o de lo que logramos en muchas ocasiones exteriorizar
o dejar ver a quienes están alrededor de nuestra vida diariamente. Empoderamiento, quiero señalar esto, no tiene que ver o no atañe exclusivamente a lo laboral. Muy erróneo ese pensamiento. Empoderamiento tiene que ver con el ser y con toda su influencia o con toda aquella relación que tiene con todo lo que le rodea, con todo lo que le rodea, con todo el mundo con quien tiene que tratar y que trabajar y que convivir cada día de su vida. Entonces, qué interesante todo esto, porque de entrada tenemos en el empoderamiento un ejercicio que propone, en primer lugar, deseo o disposición de mejorar y además voluntad de lograrlo. Deseo o disposición de mejorar, subráyelo, y además voluntad, subráyelo también, de lograrlo. En este ejercicio encontraremos sin dudar un incremento de la autoestima y determinación por ver cumplidos cada uno de los objetivos que se nos presenten. Además, claro, del esclarecimiento de los motivos que nos muevan a lograr los mismos. Ahora, ya vimos un poco, adentramos un poco hacia lo que es en sí o en esencia el empoderamiento. Pero antes de ahondar más, me gustaría hacer un paréntesis y pensar en qué no es el empoderamiento. ¿Qué no es el empoderamiento? A veces nos ayuda mucho contrastar un poco la imagen de las cosas. Y antes de seguir viendo qué sí es, contrastemos un poco y veamos qué no es, ¿no? Así en un pequeño paréntesis. ¿Qué no es el empoderamiento? Comenzaremos por decir, por ejemplo, que el empoderamiento, más allá de lo que piensan muchos, no es un ascenso. No es un ascenso, es decir, no es una institución jerárquica. Tampoco es un aumento de salario o de bonos. No es un reconocimiento personal a tus labores. Definitivamente tampoco es un grado jerárquico, ¿no? Institucional. No es tampoco un acto permisivo, ni chance de llegar más tarde después de pasar a las tortas de los portales o a los de tránsito. No es un acto permisivo. Esto es muy importante porque muchos piensan que empoderarte es la autoridad para hacer lo que te dé la gana, ¿no? No. Empoderarte es en esencia algo muy distinto, porque es el despertar de tu esencia, es el despertar de quien tú eres, es el despertar de quien tú llevas adentro, de esa voz que normalmente escuchas y no le haces caso, es quien toma control de tu vida y comienza a llevarte hacia adelante, verdaderamente y efectivamente, ¿no? De manera que muchos piensan entonces que empoderar únicamente es el hecho de delegar poder y autoridad. Y en el estricto sensu probablemente lo sea, pero en la práctica va mucho más allá de ello. Es importante decir entonces que de nada sirve la delegación de poder o autoridad, de nada sirve la delegación de poder o autoridad si quien lo recibe no está dispuesto a aceptarlo. Esto es algo muy importante. De nada vale que yo intente delegar en ti simplemente, o dejar en ti o generar un incremento de responsabilidades o de confianza, si tú no estás de entrada dispuesto a aceptarla. Es decir, para que yo sea empoderado, por ejemplo, en el trabajo o en nivel laboral o institucional, lo primero que tiene que suceder es que yo esté dispuesto, que yo tenga la disposición, que yo tenga el interés, que yo tenga el deseo de ser empoderado. Porque habrá quienes digan, ay no, a mí ya no me des más, no, ya tengo mucho. O habrá personas que digan, si eso me genera más chamba, o si eso me genera más responsabilidad, o si eso me va a obligar a llegar más tarde a casa o a salir más tarde de la oficina, entonces así dejan. No lo hagas porque no me interesa. Entonces, ese es un primer asunto que tiene que atender el empoderamiento. El empoderamiento tiene que crear en ti, y en esencia, el interés por recibirlo y por generar una mejor actitud y una mejor posición en tu corazón, en tu vida, en tu conciencia para poder hacer las cosas de la mejor manera. Y si además de todo
Una vez que el empoderamiento, se recibe, la persona que lo recibe no conoce la misión y los objetivos a alcanzar, entonces no sirve de nada. Mire usted qué importante esto que le estoy diciendo. Número uno, cuando tú vas a empoderar, o cuando la empresa quiere empoderar a alguien, o cuando la institución quiere empoderar a alguien, o tu mismo padre cuando te quiere empoderar a ti como hijo en la familia, es decir, incrementar tus fortalezas, lo primero que tiene que suceder es que tú estés dispuesto a recibirlas, ¿no? Que tú abras tu corazón, que prepares tu vida, que prepares tu entendimiento, que prepares todo lo que tú eres para recibirlo y para entonces tener un verdadero incremento en tus fortalezas, en tus posibilidades de ser, ¿no? Pero lo siguiente es que tengas conocimiento pleno de lo que debe suceder adelante una vez que entres en este proceso de empoderamiento. Es decir, si hablo en lo laboral, por ejemplo, o en lo educativo o en lo familiar, es importante que tengas conocimiento de las cosas que deben suceder adelante en tu vida. Es decir, que tengas claro o que tengas claridad de los objetivos de tu vida, de los motivos que te mueven, de lo que te hace seguir caminando día a día. Y es la propuesta de tu vida. Al final del día es lo que te va a mover, lo que te va a impulsar para llegar verdaderamente a la meta propuesta. Y entonces mire usted, porque esto es algo bien interesante. O aquello que le da motivos a tu vida. Lograr cumplir los objetivos, los anhelos de tu corazón. Porque hasta allá vamos a llegar. Los anhelos de tu corazón. Es decir, lo que verdaderamente nace de adentro y te puede mover y te puede impulsar para seguir caminando y alcanzar. No se quite esta palabra de la mente. Alcanzar los objetivos logrados, deseados. Porque esta es una parte muy importante del empoderamiento. Si tú no tienes el conocimiento pleno de lo que quieres hacer y de lo que buscas, si no tomas un tiempo para planear, para definir tu vida, para definir tus anhelos, para definir quién tú deseas ser, entonces nunca va a pasar. Pero si tú tienes claridad de lo que quieres, de lo que buscas en la vida, si tomas el tiempo necesario, ahora por ejemplo, en ese tiempo que estamos aquí en cuarentena, resguardados en nuestro hogar, este es un tiempo maravilloso para que nosotros podamos hacer un análisis en introspectiva de nuestra vida y entonces replantear nuestros objetivos y buscar con claridad hacia dónde queremos ir. Definitivamente entonces el ser empoderado llegará a nuestras vidas, o será posible, número uno, si nosotros conscientemente lo deseamos y lo permitimos, y número dos, si además de todo, una vez que entramos en este proceso de empoderamiento, entendemos y conocemos perfectamente la misión y los objetivos a alcanzar en este proceso. De manera que el empoderamiento, o de manera que al hacer todo esto, para que el empoderamiento realmente se dé, requerimos de 3 vertientes. Número 1, disposición. Número 2, conocimiento. Y número 3, valores. Anótelo por ahí, por favor. Y váyalo subrayando y váyalo apuntando, porque esto es muy importante. Para que el empoderamiento realmente se dé, requerimos de 3 vertientes. Número 1, disposición. Número 2, conocimiento. Y número 3, valores. Son 3 cosas esenciales, 3 cosas medulares, 3 cosas importantísimas para que el empoderamiento auténticamente se dé en nuestras vidas. Y además, cuando el empoderamiento tiene una acción efectiva en nosotros, se ve a simple vista, porque el incremento de tus fortalezas de inmediato relucen o de inmediato salen a la luz, ¿no? Y se permiten ver o se dejan ver por todos los que están alrededor de tu vida. Fíjense qué interesante. Por tanto, requerimos disposición toda vez que ésta da paso a la voluntad de tomar la responsabilidad de ejercer el empoderamiento, no por obligación, sino por entendimiento de su propio beneficio. Repito esta idea.
requerimos disposición toda vez que ésta da paso a la voluntad de tomar la responsabilidad de ejercer el empoderamiento, no por obligación, sino por entendimiento de su propio beneficio. Ahora, disposición es interés. Cuando algo verdaderamente me interesa, encuentro la forma de hacerle un lugar en mi agenda personal. Mire qué importante es esto. Disposición es interés. Y cuando algo verdaderamente me interesa, normalmente, ¿qué es lo que hago? Yo veo cómo, pero yo le encuentro un lugar en mi agenda. Normalmente cuando algo no nos interesa, simplemente abrimos la agenda y decimos, no tengo tiempo. No puedo. No, otro día. Y entonces resulta que todo lo que está alrededor de ti se convierte en un pretexto. Porque simplemente no te interesa hacerlo. Pero esto es algo importantísimo en el empoderamiento. Tener la disposición, es decir, el interés de recibir lo que nos va a dar una instancia de mejora, una instancia de desarrollo, una instancia de superación personal y que nos va a permitir incrementar nuestras fortalezas en el diario quehacer de nuestra vida. El empoderamiento, sin el conocimiento del alcance de su misión, es vano. ¿Han escuchado aquel dicho que dice, conocimiento es poder? Conocimiento es poder. Bueno, poder, por cuanto esclarece hasta dónde nos ha de llevar nuestro esfuerzo. Fíjese qué interesante. La facultad de discernir nuestras propias capacidades y alcances frente a las circunstancias del quehacer diario. Esto es importantísimo, porque el hecho de que nosotros tengamos claridad de hacia dónde queremos caminar y hacia dónde debemos dirigir nuestro esfuerzo o nuestra dedicación o lo más rico de nuestro tiempo, es decir, aprovechar de la manera correcta nuestro tiempo, entonces esto va a definir muchas cosas. Porque si yo tengo claridad de la manera en que debo dar el siguiente paso y qué tengo que hacer para lograr dar el siguiente paso, o subir el siguiente peldaño o el siguiente escalón para lograr al objetivo propuesto, entonces eso va a esclarecer las cosas. Es muy difícil caminar sin noción de a dónde vamos. Es muy difícil o muy complicado caminar si no tenemos la claridad de cuál es el camino que debemos tomar. ¿En dónde encontramos esto, por ejemplo? Bueno, lo encontramos claramente cuando vamos a comenzar una carrera, por ejemplo, vamos a estudiar una carrera. Y resulta que no sé qué voy a estudiar. ¿Seré contador igual que mi papá? Porque la familia espera que yo sea contador. Pero a mí me gusta ser doctor. O a mí me gustaría ser mercadólogo. O me llama más la comunicación. Me interesan muchísimo los negocios. La política es algo que me mueve. La función pública. O diversas actividades, ¿no? Probablemente actividades que no tienen nada que ver con lo que la familia espera de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente muchos tomaron la primera opción, ¿no? Hacer exactamente o estudiar exactamente lo que mi papá es, ¿no? Su carrera. Y entonces voy y me meto de contador. Pero resulta que al segundo, tercer, cuarto semestre de pronto descubro que la contabilidad no es lo mío. Y no solo no es lo mío, me causa mucho conflicto. No es mi estilo de vida. Los números se me ponen patas para arriba. Dejo de percibir la alegría del estudio, de la vida, de la convivencia, porque me sume o me mete en tal posición de no querer seguir. Y entonces viene la crisis. Viene la crisis porque esa falta de entendimiento previa de lo que verdaderamente yo quería, de lo que verdaderamente era mi camino o lo que debía haber hecho, entonces tuvo ausencia de una correcta toma de decisiones. Yo te aseguro que no va a pasar nada si no eres contador igual que tu papá. Pero también te puedo decir, como un buen consejo de amigos, que si de pronto descubres en el segundo o tercer semestre que no es lo tuyo, mejor páralo. Mejor páralo, porque es mejor parar y corregir el camino que llevas a tratar de seguir caminando en el lodo. Porque lo que va a suceder es que no solamente
se te van a ensuciar los zapatos, va a llegar el momento en que el fango ya no te va a dejar avanzar y te vas a quedar atorado y probablemente te sumerjas en algo que no te va a permitir seguir caminando y seguir adelante con tu vida. Quiero decirte esto, lo que no te genera paz no es tuyo. Lo que no te genera paz no es tuyo, no debe ser tuyo. Lo que debe ser tuyo viene de forma simple, de forma sencilla, y no que no merezca un esfuerzo, sino que se da en forma natural, con paz, con sensibilidad, con tranquilidad, con gusto, con deseo, con alegría, de seguir caminando y de hacer las mejores cosas para tu vida. De manera entonces que la facultad de discernir nuestras propias capacidades y alcances frente a las circunstancias del quehacer diario. Ahora, en tercer lugar, los valores. Entendiendo los valores como aquellos principios que buscan regir e instruir nuestra vida hacia lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, llegaremos entonces a un asunto muy importante que tiene que ver precisamente con el lograr resolver los valores de nuestra vida y entonces asumirlos, tomarlos y volverlos parte de mi ejercicio diario en mi actividad. Y hablando de empoderamiento, nadie puede ser empoderado si no tiene claridad de sus valores. Escuche lo que le digo. No puedo pretender ser empoderado o no puedo pretender recibir esa fortaleza o esa instrucción de vida si no tengo claridad en los valores de mi vida, los valores que deben dirigir o regir mi vida. Los valores que todos debimos sumar o debimos recibir desde el hogar, ¿no? Ahora bien, los valores traen de la mano dos fundamentos de los seres humanos muy importantes: la ética y la moral. La ética, mire usted, proviene del griego ethos o éticos, que significa carácter. Ethos o éticos, que significa carácter. Las dos acepciones son correctas. Y la moral surge de la raíz latina morales, que significa costumbre. De manera que la ética atañe o trabaja directamente con el carácter del individuo, y la moral trabaja con la costumbre, con todo lo que está alrededor del individuo. La ética juzga las acciones de la moral mediante declaraciones o sentencias éticas, así vamos a ponerlo. La ética juzga o supervisa u observa, vamos a decirlo así, las acciones de la moral mediante declaraciones o sentencias éticas. La moral, por su parte, utiliza todo para formar al individuo en lo correcto o incorrecto, en lo que es bueno o es malo. Y al decir utiliza todo, es todo. Utiliza la cultura, utiliza los usos y costumbres, utiliza los mismos valores, utiliza las leyes, utiliza la religión, utiliza la filosofía, utiliza todo lo que está alrededor de la vida del ser humano, para entonces poder instruir y llevar de la manera correcta al ser humano o al individuo hacia lo que es bueno o malo o correcto o incorrecto. La ética y la moral entonces dan paso a algo muy importante y muy interesante, que es la autoridad moral. ¿Y qué es la autoridad moral? Porque muchos le tienen miedo a esta sola palabra, autoridad moral, ¿no? ¿Quién tiene autoridad moral? O cuando decimos el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo estoy libre de toda culpa y puedo arrojar la primera piedra? ¿O quién puede decir yo tengo todo lo suficiente como para levantar la mano y ser el primero, ¿no? Bueno, no te asustes, porque la autoridad moral no tiene nada que ver con eso. La autoridad moral no es otra cosa más que la capacidad de dejar ver a simple vista y con claridad, a plena luz, los valores que llevas en tu vida, los valores que a conciencia te han formado como ser humano, los valores que te instruyen, que te guían todos los días, y además tener la claridad de aquellos valores que utilizas efectivamente en tu vida en el día a día o que simplemente has arrojado al cajón del desuso.
ya has dejado de utilizarlos, ya has dejado de hacerlos valer en tu vida. Mire usted, la autoridad moral no es entonces otra cosa más que la congruencia de nuestra vida. La congruencia de nuestra vida, es decir, cuando nuestros pensamientos y nuestras palabras empatan y llevan concordia. Cuando nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones van en la misma línea, van en el mismo camino y no luchan entre sí. Esa es la congruencia de nuestra vida. Esa es entonces la autoridad moral que necesitamos. Saulo de Tarso decía, por lo tanto, si hay algo bueno en qué pensar, en esto piensen, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto piensen. Probablemente en estos tiempos de cuarentena esta sea una excelente idea. Aprovechar el tiempo que tenemos de sobra ahora, aprovechar el tiempo, subráyelo, aprovechar bien el tiempo para comenzar a revisar con cuidado los valores que nos forman como seres humanos. Los valores que recibimos del hogar, del núcleo familiar, del que aún es el núcleo de la sociedad. Y que ahora mismo estamos en disposición y además nos encontramos en la situación de poderlos reforzar y de comenzar a accionarlos, activarlos y ahí mismo con nuestra familia hacerlos realidad. Porque tenemos la oportunidad de estar ahí en casa ahorita mismo, y estar en casa no es una disminución de fortalezas, al contrario, estar en casa es descubrir lo que has dejado pasar durante tanto tiempo. En el trajín de la vida diaria, en la vorágine de la vida, hemos dejado a un lado las cosas esenciales de la vida, hemos dejado a un lado las cosas importantes, hemos dejado a un lado lo que nos debe formar y lo que nos debe instruir como seres humanos. Comenzando por los que están alrededor de nosotros, los más cercanos, el primer círculo de nuestra vida, que es nuestra familia. Y que casualmente la primer crisis, por ejemplo, en esta pandemia, pues ha sido tener que estar en la misma casa, en el mismo lugar, en los mismos metros cuadrados de quienes se supone que deben ser nuestra mayor fortaleza. Pero de pronto descubres que ya no los conoces. Porque la actividad y todo lo que vivimos al día a día nos ha separado a cada uno y nos ha aislado sin necesidad de cuarentena en nuestros propios pensamientos y nuestras propias ocupaciones. Entonces, ¿todo esto tiene algo que ver con el empoderamiento? Por supuesto, porque si no tenemos claridad en este asunto, en los valores de nuestra vida, en la ética y en la moral del ejercicio de nuestra vida, en los asuntos que tienen que ver con la autoridad moral y con el pleno uso de mis facultades en este sentido, entonces yo no puedo ser empoderado. Es decir, no puedo procurar o no puedo desear ser fortalecido o enriquecido en mi esencia como ser humano si no tengo conocimiento, si no tengo noción o si desconozco plenamente los valores, el ejercicio de la vida, de los valores en mi vida propia. Ahora bien, ¿qué valores funcionan como piedra angular del empoderamiento? Me gustaría mencionar por lo menos unos 5 valores. 5 o 6 valores que funcionan como piedra angular del empoderamiento. En primer lugar, quiero hablarles de un valor interesantísimo que es la resiliencia. Resiliencia, y seguramente es un valor que en estos días hemos escuchado mucho. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada, levantarse y volver a tomar o retomar el paso que venías dando. También indica la capacidad de volver a la normalidad, es decir, la resiliencia no es otra cosa, y vamos a ponerlo en los términos más simples posibles, que la capacidad de levantarte cuando has caído, cuando has tropezado, y de sacudirte, sobreponerte y volver a caminar. A mí me gusta mucho la comparación con la figura de la palmera. ¿Se acuerdan de las palmeras? ¿Se ubican a las palmeras? Bueno, imaginen a la palmera, porque este es un árbol que tiene un atributo muy especial.
cuando este árbol, que es de un tronco muy flexible, tiene que enfrentar alguna tormenta. La tormenta normalmente en los troncos rígidos los empuja y los empuja hasta que logra trozarlos, los vence y los desarraiga, los saca, los arranca de raíz inclusive, ¿no? O simplemente los parte por la mitad. Pero la palmera tiene algo peculiar. Cuando viene la tormenta y tiene que enfrentar este tipo de tormentas o de situaciones, la palmera puede dar de sí y lucha contra, y más bien no lucha, sino soporta, sostiene el embate del viento y ahí está resistiendo. Y cuando el viento pasa, cuando la tormenta cede, entonces ¿qué hace la palmera? La palmera se levanta, regresa a su lugar, se sacude y vuelve a florear, vuelve a extender sus hojas para que pueda continuar con su labor. Mire qué interesante es esto, porque eso es exactamente la resiliencia. Y ese es un valor único hablando del empoderamiento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el antivalor? Porque aquí viene lo feo, ¿no? La contracara, y que tenemos que entenderla también, tenemos que conocerla. ¿Cuál es el antivalor directo de la resiliencia? El antivalor es anomia, y específicamente vamos a hablar de la anomia asiliente, anótelo por ahí. La anomia asiliente es la conducta que se caracteriza por la visión negativa y errónea que desarrolla un individuo de sí mismo. Es decir, por ejemplo, algunos pensamientos y expresiones comunes provocados por este antivalor son: no puedo, no me sale, no es para mí, no es lo que yo buscaba, es decir, no. Entonces, la anomia es un antivalor que nosotros debemos acudirnos como la palmera, debemos acudirnos, ¿no? Debemos acudirnos porque es un antivalor que no nos permite crecer, que no nos permite resurgir, que no nos permite retomar, que no nos permite empujar, que no nos permite conocer nuestra verdadera fortaleza. La anomia es un antivalor que nos hace caer en una disminución continua de nuestras capacidades. Entonces es importante identificarlo, porque hablando de empoderamiento, pues esto es una base angular, ¿no? Si tú no asumes el valor, entonces vivirás del antivalor. Fíjese qué interesante es esto, qué importante es reconocerlo. Si no asumes el valor, entonces vivirás en la consecuencia del antivalor. Nuestro siguiente valor, honestidad. Honestidad, qué valor tan importante. La honestidad es simple y llanamente un acierto de la moral. Un acierto de la moral. Permítanme preguntarles en el entorno de este valor, honestidad. Y busquen en un estado de conciencia la respuesta ahí mismo donde están. Para ustedes, ¿qué son más importantes? ¿Nuestras acciones o nuestros motivos en la vida? Les repito la pregunta. Para ustedes o para nosotros, ¿qué resulta más importante en la vida? ¿Nuestras acciones o nuestros motivos? Mire usted, muchas personas hoy en día viven con la filosofía de que el fin justifica los medios. ¿Ha escuchado eso? La filosofía de que el fin justifica los medios. Es decir, si en el proceso de cerrar una negociación o construir una relación u obtener algún recurso o alguna oportunidad, necesitan hacer algo ilegal o incorrecto, algo malo, pero que al final logre generar algo bueno, algo positivo para ti, entonces para este tipo de personas el proceso está permitido. Ese acto indebido del proceso está correcto. Ahora, por ejemplo, cuando estamos buscando un trabajo, ¿no? Cuando estamos buscando un contrato con alguna empresa, con gobierno, con alguna institución, ¿cuántas veces no de pronto aparece la opción de, como comúnmente dicen, de ponernos la del Puebla, ¿no? Sí te doy el contrato, pero me vas a dar tanto. Sí te doy el contrato, pero te vas a mochar con tanto, ¿no?
sí te doy el contrato, pero me vas a deber tanto. La primera opción que viene a nuestra mente es, sí, al cabo no pasa nada. Te doy tu moje, como comúnmente se dice, ¿no? Te doy tu salpicada y ya, pero dame la chamba. Mucho ojo, porque aquí mismo ya alteramos el curso correcto y positivo de las cosas. Violamos o violentamos los valores de nuestra vida. Y si nosotros hacemos tal cosa, entonces estamos afectando el curso correcto, adecuado y sano de nuestras fortalezas, y estamos convirtiendo los valores que debieron ser fortaleza para nuestra vida en debilidad. Automáticamente tenemos un decremento, un deceso, una disminución de nuestras fortalezas. Y el mismo acto que te llevó a ese final se convierte en una debilidad y en una disminución directamente de tu fortaleza. Mire qué interesante es esto. Otros más, hablando también de la honestidad, viven con la política de compensación. Piensan que hacer algo bueno justifica sus malas acciones, o creen que dando caridades y limosnas, por ejemplo, se están ganando el cielo y obteniendo puntos a su favor delante de Dios y de los hombres. Tendríamos que saber qué piensa Dios al respecto, ¿no? Estas ideas y otras similares no son más que propuestas egoístas, subrayo, no son más que propuestas egoístas enmascaradas bajo apariencias piadosas. Nuestra sociedad, jóvenes, nuestra sociedad, la sociedad que nos tocó vivir, este mundo que nos tocó vivir, hoy por hoy, busca con desesperación personas honestas, transparentes, hombres y mujeres genuinos, amantes de lo correcto y cuyas acciones sean un reflejo de su corazón y no una mera apariencia de bondad o compasión. Esto es muy importante. Ahora, el antivalor de la honestidad es la deshonestidad, pero hoy por hoy le llamamos corrupción. ¿Ha escuchado eso? Corrupción, el principal problema de México. Entonces, este valor es un valor que define el proceso de empoderamiento en el ser humano. Nos hemos convertido en una sociedad de antivalores y es importante que corrijamos el rumbo de esto. Respondo entonces a la pregunta que les hice. A mi parecer, no son tus acciones, sino tu corazón el que resolverá tu vida. Los motivos e intenciones detrás de todo lo que eres y todo lo que haces te definen y te definirán como persona en el resto de tu vida. Nuestro siguiente valor es un valor importantísimo que hoy por hoy lo estamos viviendo, o así debería ser por lo menos. Solidaridad. Solidaridad, ¿lo han escuchado? Bueno, déjame decirle esto. México es un país reconocido a nivel mundial como un país solidario, como un país que presta ayuda cuando en situaciones especiales alguien se lo requiere. Desgraciadamente, la solidaridad es un valor que se ha dado uso de él exclusivamente en los casos de desastres naturales o en situaciones como la que estamos viviendo ahora. Ahora, la solidaridad es la capacidad de amar a los demás como a ti mismo. Es dolerte con quien se duele, de reír con quien se ríe, de respetarnos como sociedad y aprender a reconocer los logros de los demás y no solo los nuestros. La solidaridad debería ser un ejercicio diario con nuestro vecino, con nuestros amigos, con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela. Debería ser un ejercicio diario en que nosotros pudiéramos estar atentos a la necesidad de quien está alrededor de nosotros y poder prestar auxilio oportuno para quien así lo requiere, para quien así lo necesita. La solidaridad es un valor de ejercicio diario, no de uso exclusivo en caso de desastres naturales, ¿no? Me gustaría dejarles un precepto que va de la mano con este valor y que es muy interesante además. Quien siembra bien, cosecha bien. Quien siembra bien, cosecha bien.
si generamos acciones positivas cada día de nuestra vida en lo personal y hacia quienes nos rodean, seguramente acciones positivas te serán devueltas. Seguramente acciones positivas te serán devueltas. El antivalor de la deshonestidad, el antivalor de la solidaridad, es la indiferencia, el egoísmo. Todo lo incorrecto y falto de calidad moral. Todo aquello que nos hace voltear el rostro al lado contrario de la necesidad. Solidaridad. Nuestro siguiente valor, la lealtad. Este es un valor maravilloso, es un valor para mí de valientes. Lealtad, escuche bien, es un valor que arrebata momentos de triunfo a los tiempos de adversidad. Es un valor que arrebata momentos de triunfo a los tiempos de adversidad. Es un valor que siempre lleva a un amigo consigo. La lealtad vence toda barrera. Es auxilio en tiempos de adversidad. Es fortaleza cuando el cansancio nos abate. Nos levanta cuando tropezamos. Nos acompaña sin importar la distancia hasta el final del camino. La lealtad es un valor de valientes. Nos ayuda a generar confianza e identidad de equipo. Mira qué interesante, porque aquí utilizamos o introdujimos un término muy importante en el empoderamiento, que es el equipo. Aprender a trabajar en equipo. Es decir, entender que somos entes sociables, que somos parte de una sociedad, que fuimos diseñados, o el diseño original del hombre fue vivir en sociedad, no vivir aislados, no vivir para ti mismo, no vivir sin un precepto de ayuda, sin la necesidad de voltear y hacer equipo con los demás. ¿Por qué no habríamos, o por qué no habría de hacerlo, o por qué no habríamos de hacerlo entonces en nuestra vida laboral, en nuestra vida de estudiantes, en nuestra vida como familia, en nuestra vida como amigos y participantes de una sociedad o de un ejercicio social? ¿Por qué no habríamos de hacerlo? La lealtad es un valor que nos enseña a caminar junto a alguien más y a mantenernos en el camino a pesar de los tropiezos y de las situaciones que se presenten. Actuar siempre en una línea clara, concisa, que deje ver y que permita exponer quiénes somos en los momentos oportunos. El antivalor de la lealtad es la deslealtad, lo que nos hace faltos de compromiso con nuestras acciones. Un valor más y muy actual es la tolerancia. ¿Ha escuchado de ese valor? Seguramente sí. La tolerancia es un valor muy actual, ¿no? De los valores sociales, este es uno que en un verdadero ejercicio de igualdad permite que todos expresemos libremente nuestro pensamiento y actuemos en dirección a este sin ser censurados, criticados o llevados a menos. Este es un valor que nos da el derecho como individuos a ser escuchados y se acompaña muy bien de otro valor que es importantísimo, la asertividad. La asertividad es un valor que nos enseña a defender de manera sabia, acertada y respetuosa nuestra forma de pensar. Por esto mismo, debo decir que la tolerancia jamás debe ser una imposición y mucho menos una obligación. Es un ejercicio de conciencia y voluntad propia. Es decir, es un ejercicio que nace del esclarecimiento de lo que somos, de la búsqueda de quiénes deseamos ser, pero además del entendimiento de que somos parte siempre de una sociedad que nos demanda aprender a caminar juntos, respetándonos y entendiendo o procurando ser empáticos con el pensamiento y con la vida de los demás. Este es un valor interesantísimo. Ahora, su antivalor, directamente la discriminación o la exclusión, ¿no? Mucho cuidado. Un valor más que quiero compartir en torno al empoderamiento es la responsabilidad. Responsabilidad. Mire usted, muchos piensan que la responsabilidad se basa exclusivamente en cumplir con las tareas
que de por sí deben realizarse cada día. Nada más errado que eso. La responsabilidad es un valor que establece principios que indefectiblemente dan cumplimiento a las más altas expectativas. La responsabilidad es un compromiso que asumimos. Y nuevamente es un compromiso que asumimos por decisión propia, no por imposición. Porque de nada vale que yo te imponga o que te obligue a ser responsable en una tarea. Porque al siguiente día ya no la vas a hacer. Simplemente lo vas a hacer a un lado. Porque entonces este es un valor de convicción. Este es un valor que requiere convicción, que requiere entendimiento y que requiere conocimiento de causa. Si yo entiendo de qué se trata, si yo tengo convicción de que lo que voy a hacer es el camino correcto y es lo que me va a dar fortaleza, entonces por voluntad propia, por conocimiento de causa, lo voy a asumir y lo voy a realizar con gusto. Con gusto, escuchó bien, con gusto, porque la responsabilidad es algo que hacemos con gusto, a voluntad propia. Es algo que asumimos de por sí como nuestro y lo hacemos parte de nuestra vida diaria. Su antivalor, irresponsabilidad. La irresponsabilidad es como vivir en punto muerto, con tal de ahorrar gasolina. Lleguemos hasta donde lleguemos, pase lo que pase. Pongo el punto muerto, me dejo ir en la bajadita y hasta donde llegue. Esa es la irresponsabilidad. Lo más seguro es que cuando llegues o cuando cambie el punto de la pendiente, tu vida va a ir en retroceso y jamás vas a poder avanzar. Mucho cuidado, porque este es un valor importantísimo en el empoderamiento. Y un valor más y por último, la constancia. Estar motivado no es suficiente para llegar a tu destino final. No siempre estarás motivado. Tienes que empezar a ser constante para poder lograr los objetivos de tu vida. Es como el caso de las dietas, por ejemplo, ¿no? Comienzas una dieta muy motivado porque quieres bajar de peso, porque la cuarentena nos está haciendo engordar a todos. Y entonces comenzamos la dieta decididos. Estoy motivado para bajar de peso. Y comienzo a comer lechuguita, ¿no? Y comienzo a comer vegetales y verdura y frutita, todo lo que me aporte a mi dieta, ¿no? Pero si lo hago solamente con motivación o por motivación del momento o de la dieta o de lo que pudiera hacer, entonces esa motivación me va a durar solamente la primera semana o probablemente me alcance hasta la segunda, ¿no? Pero después de 2 semanas de comer solo vegetales y verduras, te aseguro que la motivación no va a ser suficiente para llegar. Entonces, lo que necesitamos para llegar no es solamente la motivación, sino necesitamos la determinación. En la constancia de nuestra vida, lo que nos hace llegar verdaderamente es la determinación. ¿Y qué es la determinación? Pues la determinación es el verdadero impulso, es la claridad y la convicción de llegar hasta donde debes, de que llegarás hasta donde debes, a pesar de lo que se presente, a pesar de todas las voces alrededor de ti, a pesar de todos los que te dicen no vas a lograrlo. La determinación es lo que te impulsa, es el esfuerzo, es el ahínco que te hace llegar y que te permite ver logrado los propósitos y los objetivos de tu vida. Entonces, ¿cuál es el antivalor de la constancia? Así muy directo, una palabra que probablemente hayas escuchado. Si no la has escuchado, te la voy a dejar ahora. Procrastinar. La procrastinación. Es decir, para explicárselos en una forma muy simple, ¿se acuerdan de aquel dicho que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Esto es procrastinar. Cuando decimos al ratito, mejor mañana, no, ahorita no estoy inspirado. Esa es la procrastinación. Y eso es en detrimento de la constancia de tu vida, de lo que necesitas para llegar a donde te hayas propuesto. De manera que, empoderados, aprendemos a trabajar en equipo, eliminando los supuestos, el misterio y la incertidumbre. Logramos ver con claridad a los que están alrededor de nuestra vida
y actividad diaria, como miembros de una familia, de una comunidad, de una empresa o actividad laboral o de una sociedad. Actuamos con esfuerzo dedicado, con la mirada al frente y pleno conocimiento de los objetivos que se deben alcanzar. En la empresa, por ejemplo, la suma de conocimiento más interés, sumando también la capacidad y el ejercicio de los valores, da por resultado grupos de trabajo empoderados. Y quiero dejarles características de estos grupos. Sus características son grupos de trabajo con empleados responsables de un producto o servicio, que comparten el liderazgo, que colaboran en el mejoramiento del proceso de trabajo, que aprenden a planear juntos y tomar decisiones en forma conjunta relacionadas con el método de trabajo. Y, muy importante, buscan aciertos conjuntos. Es decir, aprendo a reconocer y a valorar el trabajo de los demás. Aprendo a reconocer que el esfuerzo de los otros nos permitió llegar al logro de los objetivos. Aprendo a reconocer que era necesario que dejara de caminar yo solo y que reconociera que hay más gente alrededor de mí con capacidad de hacer las cosas para entonces juntos, en un solo esfuerzo de equipo, lograr llegar a los objetivos propuestos. Mire qué interesante es esto, ¿no? En el empoderamiento se otorgan facultades esperando que exista en quien las recibe el interés por recibir. Anote esto si puede. En el empoderamiento se otorgan facultades esperando que exista en quien las recibe el interés por recibirlas. Ser empoderado, entonces, es un proceso que busca inicialmente entender las debilidades del individuo, para entonces lograr crear fortalezas y libertad de acción. Lo repito, ser empoderado, entonces, es un proceso que busca inicialmente entender las debilidades del individuo, para entonces lograr crear fortalezas y libertad de acción. Da a quien lo recibe la capacidad de desarrollar sus habilidades y potenciar así la posibilidad de sus logros. Muchas gracias por su atención. Deseo de todo corazón que nuestro tema, que este nuevo día, que este día vimos, haya aportado conocimiento para bien de todos. Y nuevamente agradezco a la Dirección de Extensión de la Universidad, de la UAMEX, a la Rectoría, por supuesto, al rector y a cada una de las personas que tuvieron a bien y en inteligencia y en sabiduría compartir este tipo de temas por el espacio que nos dan. Y yo los invito para que próximamente podamos conectarnos nuevamente y continuar hablando de los valores y de las cosas que generan en nuestra vida fortalezas, que generan para nosotros riqueza, que generan para nosotros conocimiento y una institución de bien común. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.